Muy bien, este segundo video habla sobre lo que es el capítulo 1 del proyecto de investigación, que es la introducción. El capítulo 1 de introducción, como su nombre lo indica, es una introducción. ¿Qué quiere decir? Es algo previo. Cuando tú tomas un libro y empiezas a revisar lo que es el contenido del libro, incluye una pequeña introducción. Suelen ser 2 páginas, 3 páginas, que te dan una noción sobre lo que va a tratar el libro, sobre cómo fue creado, cómo fue escrito, de dónde vinieron las ideas, cuál es el propósito, cuál es la motivación, cuál es el objetivo. Entonces, conforme a esa introducción, muchas veces el lector es atrapado para decidir continuar a leer el libro, o bien en ese momento donde el lector decide abandonar la lectura del libro. Bueno, el capítulo 1 de la investigación es eso, es una introducción que se genera en alrededor de 5 páginas máximo. ¿Por qué? Porque una introducción no puede ser tan grande, una introducción tiene que ser relativamente pequeña. Entonces, esa introducción está compuesta por 3 elementos. ¿Cómo es la redacción de la introducción? Cuando se realiza una investigación no tienes que poner antecedentes, punto número 1 y bla bla bla, definición del problema número 2, justificación número 3. No, una introducción es completita, es ligera, debe ser ligera para la lectura, entendible para cualquier persona y debe incluir elementos que sean muy sencillos de digerir. No puede incluir conocimientos científicos muy elaborados, no puede incluir términos que sean muy difíciles de entender. Tiene que ser algo que cuando las personas lo lean entiendan perfectamente a qué se refiere la investigación. Si las personas comunes que no están dentro del área de investigación que nosotros estamos haciendo, es decir, si yo soy un académico y estoy haciendo una investigación sobre una cuestión académica y le doy esa introducción a una persona que no tiene nada que ver con el área académica y no le entiende, quiere decir que mi introducción estuvo mal, porque yo debí de haber puesto los términos suficientemente claros y entendibles para que esa persona que no es experta en educación pueda entender qué es lo que yo, en este caso si fuera del área académica, yo haría como parte de la investigación. Esa investigación, este capítulo se define en 3, que es antecedentes, el punto número 1, el cual conlleva 5 pequeños elementos: definición del problema, justificación. Esos son los 3 elementos que forzosamente tiene que incluir la introducción. Los elementos son sencillos, voy a dar una explicación muy rápida sobre cada uno de ellos. Descripción del contexto. Lo primero que tenemos que hacer en una investigación es describir el contexto. ¿Qué es el contexto? Lo que está alrededor. Es decir, si yo hago una investigación hoy, por ejemplo, sobre la percepción del ciudadano sobre su gobierno, la percepción del ciudadano mexicano sobre el gobierno mexicano. Si yo hago esa investigación y no platico sobre, oye, espera, me estás diciendo que es México primero, pues claro que tengo que especificar que es México, porque la investigación puede leerse en cualquier otra parte del mundo. ¿Qué más tendría que explicar? Oye, pues acaba de entrar el gobierno, ¿sí? Si yo no explico eso, ahorita yo podría hacer una encuesta a la gente y decirle, oye, ¿cómo te sientes tú con el gobierno actual de México? Y la gente me podría responder, estoy muy a gusto, estoy muy cómodo, siento que es un periodo muy bueno. Y yo diría, bueno, la percepción del mexicano es muy buena sobre su gobierno. Sí, pero ahorita acaba de entrar el gobierno, pregúntales en medio sexenio, pregúntales al final. Entonces, ese contexto es algo que se tiene que explicar. La presente investigación se trabaja en el país de México, donde existieron elecciones el año pasado que generaron como resultado un cambio de gobierno, el cual fue puesto a poder a partir del mes de diciembre. Entonces, sobre eso, a los 2 meses cumplidos de haber realizado esa toma de protesta, es cuando se realiza la presente investigación. Se tiene que considerar eso, en el contexto tienes que explicar lo que está alrededor. Si no, pues puedo omitir detalles que definitivamente harían que la investigación fuera totalmente malinterpretada. El segundo es los antecedentes institucionales. Antecedentes institucionales es una pequeña descripción breve sobre el lugar donde yo voy a hacer la investigación. Si voy a hacer una investigación en alguna universidad, bueno, pues yo tengo que decir qué antecedentes institucionales existen, que la universidad como tal digamos, tiene tanta antigüedad, tiene cierto modelo académico, tiene ciertos maestros, tiene ciertos número de alumnos, datos importantes que pueda dar para que una persona que de plano no conozca la institución pueda entender y pueda saber a qué nos estamos refiriendo y no trate de compararla. Bueno, es que dice la institución en una universidad. Perfecto, yo estoy en Harvard, entonces me imagino que tu investigación la hiciste en una universidad que asemeja a Harvard. Y no, yo tengo que decir, bueno, la investigación que yo estoy haciendo es una investigación en una institución de educación superior, muy bien, público-privada, porque también es importante diferenciarlo,
también si es una institución con X número de maestros, X número de carreras, etcétera. Entonces, esos son los antecedentes institucionales. La motivación personal es que motivó a la persona a hacer la investigación. Si yo no tengo una motivación clara, la investigación puede no ser recibida correctamente por los lectores, ni el conocimiento puede no ser muy productivo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo digo, voy a hacer una investigación sobre qué, sobre cómo los barcos transportan a los peces una vez se los pescaron. Ok, ¿cuál es tu motivación? Ninguna. Simplemente creo que es un tema que no has investigado. Bueno, ¿fuiste pescador? ¿Algún familiar? No, no, nada. Simplemente es algo que tengo curiosidad. No es una motivación válida. Sin embargo, si yo digo, quiero hacer una investigación perdón, que hable sobre la razón de por qué los estudiantes abandonan sus estudios. ¿Cuál es tu motivación? Bueno, mi motivación es que cuando yo fui maestro de una institución, observé que de 50 alumnos que empezaron, terminé el grupo con 10. Entonces esos 40 alumnos, quiero saber por qué desertaron. ¿Por qué? Porque muy probablemente son personas que no terminaron de estudiar, muy probablemente son personas que se fueron a alguna otra escuela. Entonces tengo una motivación porque yo lo viví, porque yo lo vi. Entonces alguien que lea mi investigación diría, pues es bueno que el maestro lo haga porque él vivió, él lo vio, él tiene alguna sensibilidad sobre el tema que se va a tratar. Por eso es importante definir la motivación personal. Descripción del problema es platicar lo que se va a investigar con respecto a la problemática. Ojo aquí, es importante, un problema. ¿Qué es un problema de investigación? Un problema de investigación no es, tengo un problema y quiero resolverlo con investigación, simplemente no. Existen dos tipos de investigación, la pura y aplicada. La pura es generar conocimiento. La aplicada es solucionar algo. ¿Qué quiere decir? Que un problema de investigación puede ser la ausencia de conocimiento. Es decir, ¿por qué los alumnos desertan? Yo puedo decir, ¿cuál es tu problema de investigación? Que desconozco las razones por las que los alumnos están desertando. Es el problema, desconocer. Entonces, en una investigación pura, el problema es desconocer. En una investigación aplicada, ¿cuál sería el problema? Por ejemplo, yo podría decir, mi problema es que los alumnos están desertando en quinto semestre en la carrera de comunicación. Ok, ese es mi problema. ¿Qué quiere decir? Que tu investigación lo que va a buscar es que no deserten los alumnos de quinto semestre de comunicación. Por esa razón es importante diferenciar entre si tu investigación busca generar un conocimiento o busca resolver alguna problemática. Sea cual sea, si es generar un conocimiento, tu problema es que no se conoce, que no se tiene ese conocimiento. Y no nada más tú, yo no puedo decir algo de que yo voy a hacer una investigación de algo que yo no conozco, pero la más gente sí conoce. No, tengo que hacer una investigación sobre algo que nadie conoce. De lo contrario, pues solamente estoy resolviendo algo mío. Y a la sociedad no le va a importar que yo haga un documento donde diga yo, esta fue la manera en la que yo aprendí a dibujar. A nadie le importa cómo aprendiste a dibujar. Sin embargo, sí le importaría a la sociedad si tú dices, esa es la manera en la que se pueden crear dibujos desde los 2 años. Entonces, es un conocimiento que a lo mejor la gente no tiene y es algo que le sirve a los demás. Por eso es importante diferenciarlo. Intenciones anteriores de solución es muy probablemente sobre lo que hayamos investigado, sobre lo que vayamos a investigar, ya existió algo, ya existe algo previo. Eso que existe previo hay que consultarlo. Anteriormente hay que dar una revisión para asegurarnos que no estemos tratando de generar algo que ya existe, que ya fue comprobado. A lo mejor yo estoy tratando de investigar algo que ya fue comprobado. ¿Qué pasa si yo digo, bueno, sí, es que existe una investigación que habla sobre un tema que pues sí se comprobó, pero yo lo quiero investigar? ¿Para qué lo quieres investigar si ya se comprobó? Ah, bueno, yo lo quiero investigar porque esa investigación utilizó una entrevista. ¿Y qué tiene que utilizar una entrevista? Bueno, yo considero que si estás hablando sobre temas importantes, como por ejemplo las razones de por qué desertas de una escuela, una entrevista no es lo mejor es una encuesta. ¿Por qué? Porque la persona no quiere ser vista cuando contesta. Una encuesta es anónima, entonces si yo aplico una encuesta estoy seguro que voy a encontrar resultados distintos a los que la persona que hizo la investigación a través de entrevistas obtuvo. Entonces se vale hacer eso siempre y cuando tengas alguna modificación. Esa parte de consulta previa, intención anterior de solución, es lo que se incluye aquí, donde se platica sobre investigaciones que ya se hicieron, qué los diferencia sobre la investigación que están haciendo ustedes, o bien, en caso de que sean exactamente iguales, bueno, pues si va a cambiar métodos, si consideran que se equivocaron en algo, que omitieron algo, a lo mejor no, la investigación está perfecta. Muy bien, pero fue en secundaria y yo quiero hacer la investigación en universidad. Ah, perfecto, es un nivel distinto, entonces adelante. ¿Te puede servir algo de lo que hicieron? Claro, pero tienes que hacer una investigación distinta. Ese es el primer punto. El segundo es definición del problema. Aquí se platican dos.
Bueno, no sé si lo mencioné, aquí en descripción del problema es platicar el problema, es decir, una vez que yo sé cuál es el problema, es platicarlo, platicar brevemente, no llegar y simplemente decir, tu problema es que la gente no conoce, no, espérate, platícalo despacito, no llegues inmediatamente dando la cuestión negativa. Un ejemplo, la deserción. Si yo quiero hacer una investigación sobre deserción igual, yo no voy a llegar a una universidad y voy a decir, oye, tus alumnos van a, no sé por qué están desertando. Oye, espérame, platícame primero. Bueno, ¿qué es descripción del problema? Fíjate que yo he visto que empiezas a dar clases muy padre, inicio de semestre tiene muchos alumnos, muy bien. Y no sé si han notado que poco a poco esos alumnos han ido bajando. Ok, sí, entonces mi intención es saber, ya cuando haces tú toda esa plática, cuando empiezas a platicar el problema, al momento que llegas y planteas, mi intención es saber por qué razón están desertando, la gente ya no lo toma mal, la gente ya te entendió, la gente ya trató de comprender cómo llegaste a ese problema. Eso es la descripción. Mientras que aquí en planteamiento es específicamente mencionarlo tal cual. El problema cuál es. Se desconoce la razón por la que los alumnos de quinto semestre de la carrera de comunicación de la Universidad X en la generación 2018-2019 abandonaron sus estudios. Se tiene que ser así de específico. ¿Por qué? Porque si yo no menciono en qué universidad, si yo no menciono en qué periodo de tiempo, se podría confundir a que ese estudio puede aplicarse en cualquier año y no. Tengo que aclarar que fue en esa época y en esa institución. Siguientes son las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son preguntas, tal cual preguntas. ¿Qué es lo que hacen esas preguntas? Las preguntas nos ayudan a resolver esa problemática. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo esa problemática planteada de la deserción, ¿qué tengo que saber yo? ¿Qué preguntas tengo que resolver? Cuando yo termine de resolver todas esas preguntas, en automático resuelvo mi problema. Por ejemplo, ¿qué tendría que saber yo? Bueno, ¿cuántos alumnos están inscritos? ¿O cuántos alumnos iniciaron en la generación 2018-2019 de la institución X en la carrera de comunicación? Todo ese párrafo completo lo tengo que colocar. Esa es una pregunta. ¿Qué otra pregunta es? Bueno, a lo mejor yo dentro de alguna de mis hipótesis creo yo que a lo mejor desertan más hombres y mujeres. A lo mejor yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo he visto que desertan más hombres que mujeres. Entonces el género es un factor importante en la pregunta, en la investigación. Entonces voy a plantear otra pregunta: ¿cuántos alumnos de género masculino están inscritos en la universidad? Y otra pregunta: ¿cuántos alumnos de género femenino están inscritos en la universidad? ¿Por qué? Porque voy a utilizar ese factor para algo en mi respuesta. ¿Qué más tengo que saber? Tengo que saber a lo mejor si yo creo que la percepción económica tiene algo que ver con respecto a la deserción. Bueno, pues yo tengo que mencionar qué clase o cómo se dividen los alumnos de la universidad de X, de bla, 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 en clases económicas. Por ejemplo, alta, medio, baja. Para yo poder colocar a la población en cada una de esas clases y darme cuenta si a lo mejor tiene algo que ver la cuestión económica. ¿Qué es un ejemplo malo de una pregunta de investigación? Un ejemplo mal podría ser ¿cuántos profesores de buen humor tenemos en la universidad? Alguien podrá decir, es que a lo mejor el humor de los maestros es lo que está haciendo la deserción. Esas son preguntas que no van orientadas a resolver la problemática como tal. Son preguntas que a lo mejor te serían interesantes conocer. A lo mejor dices, bueno, pues sí sería interesante, pero el humor no es cuantitativo, el humor no es algo que me vaya a servir ahorita para poder medir con números. Me podrá servir en otra investigación, pero en esta no. Entonces lo tengo que sacar, ¿sí? A ese tipo de preguntas son las que hay que omitir. Es la parte de definición del problema. Colocar por una parte el planteamiento en un renglón. Planteamiento es importante, puede ser se desconoce la razón por la que bla bla bla, o en forma de pregunta. ¿Cuál es la razón por la que bla bla bla? Cualquiera de las dos se coloca como planteamiento del problema. Es un renglón, dos renglones, cuando mucho. Y las preguntas pues podrían ser alrededor entre 6, 7, 8 preguntas de investigación o más. Pero todas esas preguntas las tenemos que resolver. Si yo coloco una pregunta y no la resuelvo, mi investigación es incompleta. Entonces tienen que asegurarse que las preguntas de investigación que se coloquen sean las que se van a resolver en la investigación. Siguiente punto es la justificación. La justificación, como su nombre lo indica, es justificar. Es decir, qué es lo que va a hacer tu investigación y por qué es importante. El objetivo general y objetivos específicos van muy de la mano con planteamiento del problema y preguntas de investigación. Por ejemplo, objetivo general va de la mano con planteamiento del problema. Si el planteamiento del problema era ¿cuál es la razón por la que los alumnos desertan? Objetivo general, ¿cuál es? Definir, conocer, identificar la razón por la que los alumnos se abandonan sus estudios. ¿Sí? Cualquiera de los verbos que yo puedo utilizar. Aquí puedo utilizar la taxonomía Bloom, puedo utilizar
alguna línea de verbos con respecto a la obtención de conocimiento, dependiendo de la pregunta que yo haga. Por ejemplo, si mi problema es cuántos productos defectuosos se generan en la línea de producción en X año, ¿cuál sería mi objetivo? Bueno, cuantificar, y exactamente lo mismo que decía mi pregunta. ¿Cuantificar qué cosa? Los productos defectuosos que se generan en la línea de producción del X año. Exactamente igual. Entonces, conforme conforme hago mi planteamiento del problema, construyo mi objetivo general. Simplemente uno va, se podría decir, en negativo y el otro en positivo. Negativo, ¿por qué? Porque es una pregunta, desconozco. Positivo, ¿por qué? Porque inicio con un verbo en infinitivo. Verbo en infinitivo son los que terminan en ar, er, ir o ur. Y son los que se generan de alguna manera como directa resolución sobre el problema. ¿Qué pasa con los objetivos específicos? Los objetivos específicos son aquellos que son exactamente igual que el objetivo general, pero en lugar de basarse en el planteamiento del problema, se basan en las preguntas de investigación. Si yo tengo 8 preguntas de investigación, ¿cuántos objetivos específicos tengo? 8. Si yo tengo 7 preguntas de investigación, ¿cuántos objetivos específicos tengo? 7. No puedo tener más o menos de uno o de otro. Tiene que ser exactamente la misma cantidad. Si una pregunta de investigación era ¿cuál es el género de los alumnos? Objetivo general es identificar el género de los alumnos. Si una pregunta de investigación, perdón, objetivo específico. Si una pregunta de investigación es ¿cuántos años tienen los alumnos? Objetivo específico, ¿cuál es? Cuantificar la edad de los alumnos en años. Porque pregunté cuántos años. Entonces tengo que cuantificar en años. Porque lo puedo cuantificar muchas maneras. Si mi objetivo, si mi pregunta de investigación es ¿cuántos alumnos están inscritos en una carrera? Objetivo específico sobre esa pregunta de investigación, cuantificar los alumnos inscritos a esa carrera. ¿Sí? Y posterior a eso sigue lo que son los supuestos hipótesis. Normalmente se manejan dos supuestos o dos hipótesis, por eso pueden manejar más. El supuesto, recordando que es para investigación cualitativa, la hipótesis es para investigación cuantitativa. Un supuesto es algo que no puedo comprobar cuantitativamente, como por ejemplo, se considera o se cree que los alumnos son felices cuando toman café por las mañanas. No puedo comprobarlo cuantitativamente. Podría comprobar cuántos tomaron café, sí, pero si son felices o no, no lo puedo medir con número. ¿Qué otra cosa? Otro supuesto, los niños que observan más la televisión suelen tener mejor humor durante el día. Tampoco, ¿sí? Pero ¿qué es una hipótesis? Algo que se puede comprobar. Como por ejemplo, los alumnos que estudian más de 2 horas suelen obtener calificaciones superiores al 80. Eso sí lo puedo comprobar. Puedo medir cuánto estudiaron cada persona, cuántas horas, si superaron las 2 horas, verifico su calificación a ver si es superior o no a 80. Otra hipótesis de investigación cuantitativa. Digamos que la línea de producción con mayor error, digamos con mayor piezas generadas con error, suele ser la de tercer turno, por ejemplo. ¿Por qué razón lo puedo comprobar? Pues por puedo saber cuándo fue el tercer turno, cuantificar las piezas de error que tuvieron y comprobar si en efecto siempre es el tercer turno el que genera una mala producción. Y por último, la descripción de la justificación. La descripción de la justificación es aquella que de alguna manera vende el proyecto como tal. ¿Qué quiere decir vender? Si yo estoy haciendo una investigación sobre decisión escolar, ¿cómo muy probablemente voy a utilizar tiempo, recursos, gente? Como ¿por qué la voy a hacer? ¿Qué ganas con esa investigación? Bueno, pues esta investigación, pues siento que estaría chido no tenerlos, estaría padre que la escuela contara con ello. No, eso no es una justificación. ¿Qué es una justificación? Bueno, si nosotros obtenemos la información de por qué están desertando los alumnos, podemos realizar una investigación posterior para mejorar las condiciones que estamos identificando que los estudiantes están detectando como áreas de oportunidad, para evitar que en algún futuro exista deserción, para dar esas herramientas, esa información que puede ser utilizada para que más jóvenes estudien en el futuro, para que menos jóvenes abandonen sus estudios, etcétera, etcétera. Se trata de vender lo que la investigación hace. No voy a vender algo que la investigación no haga. No voy a decir yo, es que si hacemos esta investigación los alumnos van a graduarse con mejores calificaciones. No tiene nada que ver las calificaciones con lo que tú estás investigando. Tienes que justificar lo que se está investigando como tal. Entonces, bueno, ese es el capítulo 1 de introducción. El capítulo 1 de introducción son máximo 5 páginas, es algo muy corto. Todos estos puntos se tienen que cubrir como una redacción continua. Obviamente tiene que ser redactada por una persona, no puede ser copiada y pegada. Si se utiliza referencias hay que utilizar APA para referenciar a alguien más. Si yo utilicé una nota del periódico para
algún punto en particular que quiera definir, se puede, siempre y cuando determine si la cita fue utilizada, darle crédito al autor, colocar el año, publicación, etc. Entonces básicamente eso es lo que conlleva al primer capítulo de investigación con lo que es el capítulo de introducción. Aprende a tu estilo.com, porque todos aprendemos diferente.